Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Y seguimos con Ecosistema por 25. Jonathan, la verdad, un placer. Gracias por sumarte. Gracias, Marcos. Primero, ¿te imaginabas, Jonathan, que íbamos a estar hablando de 25 años del ecosistema del digital commerce en Iberoamérica? La verdad que no, pero el tiempo pasa, ¿no? Y nos ponemos un poco más viejos todos y más experimentados, espero. Hemos tropezado con varias piedras en el camino, así que es un largo camino el que hemos dado todos para llegar hasta aquí. Algunos con una trayectoria que viene más del lado del e-commerce puro, algunos otros, me incluyo, más del lado de mobile, media y de eso que de a poco se fue fusionando y encontrándose con el e-commerce. Y creo que lo interesante es hoy encontrar ese capital humano, ¿no?, en el ecosistema del e-commerce. O sea, un capital humano muy diverso y que aporta una mirada muy distinta y muy divergente en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, me parece que diferir y construir, o que diferir es muy constructivo. Y conectar, ¿no? Porque conectar. también te tenías generando conexiones, que vamos a hablar de esas conexiones, porque en tu caso es un caso muy particular, porque viene de un área que es la próxima, si queremos, es una de las olas que se vienen, que ya están superando a olas anteriores. Pero antes de llegar a eso nos tenés que contar cómo nació el Jonathan Digital. En el caso mío fue un Spectrum 32K, no sé si te acordás del Spectrum 32K, con la casetera, ni siquiera casetera, con me olvidé cómo bien lo llamamos. Pasa cassette. Sí, pasa cassette. No, era pasa cassette. Sí, una cosa así. Sí. Yo me acuerdo la primera que tuve, Talent MSX. Bueno, pero ¿cómo fue en tu caso tuyo? El caso mío, laboralmente hablando. No, laboral no. Después vamos a estar como el piloto digital. Primero como bueno. el Jonathan que le cayó o empezó a tener contacto. Mirá, casi funciona. 25 años después. De 25 años. Esto es la evolución. Acá está el AI PIN, pero ¿viste? Después vamos a hablar del AI PIN, que está relacionado con lo que se viene, ¿no? Pero en el caso mío fue ese Spectrum 32K. Pero en tu caso, ¿cómo fue el primer contacto con lo que fue con algo digital? Algo digital, sí. Y fue ese, la Talent. ¿Línea de tiempo? Déjame pensar bien. 92, 93. Sí, 92, 93. Mi casa, o sea, mi viejo es analista y gerente de sistemas de muchos años, jubilado ya ahora, pero siempre de banca. Y un loco de la... Te compró la Talent. Que compró la Talent. Podés decirle, yo le digo a mi papadito, a Julio, le digo gracias por la Commodore 64, sí. Porque yo la Spectrum era de un amigo. Y yo le contaba a mi viejo, ¿no?, que lo que hacíamos a la Spectrum. Mi viejo un día cayó con una Commodore 64 con disquetera de 5 1/4, ¿te acordás? Una cosa así era, impresora. ¿Impresora? Sí, yo tenía impresora, ¿no? La de punto, ¿cómo la era? de puntos, la de puntos, sí, no se olvide eso. Era de puntos, era con lo que tenías que viste Sí, como regularla. O sea, hoy lo mirás y parece un detector de mentiras, más que una impresora. Increíble, bueno, miren lo que estamos hablando. Bueno, pero ¿cómo? Bueno, el Talent, ¿no? Fue la Talent y jugando. Y venía con un manual así. ¿Sí? Que de hecho mi viejo guarda un montón de cosas, yo creo que lo debe tener todavía en Argentina. Mandale saludo a tu viejo porque lo va a ver en algún momento. Mi viejo querido. Hay que hacerle un homenaje también a los padres. Obviamente, por la inducción, por mostrarnos el camino. Y era así, un manual así, en donde tenías que escribir, como en una especie de DOS, porque era una especie de DOS, el código. Me acuerdo lo primero que hice, tardé 2 días en terminar de escribir. Le dabas enter y hacía 4 líneas de colores así que iban y volvían y decía chao. Es una cosa increíble. Bueno, yo ahora me estoy pensando, si fuera el con lo que éramos felices, ¿no? Uno, porque el Atari, ¿viste? Sí, el Atari Cartridge no tenía posibilidad de programar. Claro. Lo que tenía es la diferencia entre el Spectrum o
este tipo de latales y demás, y la Commodore, es que vos podías programar. Claro. Lo demás era, ejecutaba algo que venía en un cartridge. Sí, ¿no? sí. Bueno, yo quemé, te cuento mi anécdota, quemé la Commodore 64 3 meses, que era para la familia, ¿no? Porque probé a ver, viste que la Commodore venía para enchufarle un cartridge atrás. Sí. Le enchufé, desarmé y le enchufé el de Atari a ver si funcionaba. Obviamente, pum, dejó de funcionar. No recomiendo hacer esa había boludez. 4 No amperes. había compatibilidad. 4 amperes de No era diferencia. interoperable el cartridge del Atari con los cartridges Lo comprobaste. de Commodore 64. No había forma de ahora por lo menos consultás a ChatGPT o le consultás buscas en la web algún foro que hable de eso. Y bueno, ¿cómo vino el piloto digital? Y el piloto, o sea, ya laboralmente hablando. Sí, laboralmente. Laboralmente. Fue tu primera escudería. Que me da gracia porque ya tanto tiempo ha pasado de esto. Mi primera escudería fue un Free ISP Full Zero. Full Zero. Todo recordado por aquella Full Zero publicidad. con Z. Con Z. Full Zero. Full Zero. ¿Eso línea de tiempo? Línea Ya de fue, tiempo, ya era 2001. 2001, después del boom de que empezaron con lo que fue el acceso free a internet, que lo hacías vía un número y ganaban plata por el uso del número. Utopía, Full Zero, toda esa... ¿Qué época? Qué época, ¿no? Me acuerdo que lo que nos... Eran los 0610. Sí, nos daba terror, lo que nos dio terror fue en 2002, no sé si te acordás, cuando cayó América Online. Sí. ¿Te acordás? Que habían traído a Magic Johnson al Colón y habían hecho un show que revoleaban los CDs esto para conectarte gratis a América Online. Tembló la compañía. Full Zero era compañía de Grupo Clarín, o sea, eso se llamaba Prima. No sé si te acordás de eso. ¿Y quién estaba en Prima? Bueno, ahí esos fueron mis inicios. Y después de ahí me empecé a meter en el mundo mobile, también en Prima, con una especie de una marca que había inventado Prima que se llamaba Ubi. No sé si en esa época estaban más oportunidades. Clarín hizo una movida fuerte. Maldonado. Sí. Ahí se habían estilo piloto de escudería, se la llevaron a Pato Jensen en una época de Mercado Libre a más oportunidades. Así es. Y bueno, estaba Full Zero, Ubi, obviamente Ciudad. Que Ciudad era el ¿Cómo portal. llegaste a lo que estás hoy? Largo camino. Bueno, en el medio pasaste por Terra. En el medio pasé por Terra y te diría que Terra es como el punto de inflexión. Okay. Porque hasta que yo llego, o sea, yo salgo del Grupo Clarín, voy a Terra, línea de tiempo. Porque esto va todo en una 2008, línea de tiempo de los 25 años. 2007, 2008. Voy a Terra y hasta ese momento, incluso en mi primer rol en Terra, yo estaba 100% abocado al mundo mobile, ¿sí? Al mundo contenido multimedia, contenido mobile, SMS, push, SAT push, o sea, todo lo que era servicios mobile, que en este caso Terra obviamente proveía Telefónica, ¿no? O sea, era de alguna manera una unidad de negocio de Telefónica. En Terra, en el año 2010, yo empiezo a liderar una unidad o una marca que tenía Terra que se llamaba Sonora, que era una especie de Spotify, que fue muy grande en Brasil, muy grande. En Argentina empezó a despegar y después Terra se desprendió de eso. Y ahí empiezo en un rol más de marketing y producto, pero de producto ya más digital. O sea, con Sonora y con el portal de Terra. O sea, ya haciendo producto para el portal de contenido. O sea, entonces ahí es donde hago ese quiebre de salirme de lo que era el mundo mobile y irme al mundo más, si se quiere, digital editorial, ¿sí? En producto y en marketing de producto, en el caso de Terra. Y ya después de ahí, cuando salí de Terra, fui a Infobae, al grupo Infobae. Ahí cuando estaba 2013, 2013 barra 2014. Rinaldi, estaba cuando toma el crecimiento Infobae, que se transforma en el principal medio. Correcto. Bueno, con Germán estuve muy poquito tiempo, Okay. o sea, 6 meses habré estado.
y después ya, digamos, quedamos con otra dirección a cargo, pero era el despegue de Infobae. O sea, era cuando Infobae empezaba a ser el medio que hoy es, de alguna manera, ¿no? Entonces... Y ahí porque terminás en una escudería pesada, ¿no? O sea, está Ferrari, está McLaren, está, no sé cómo la definiríamos, porque es una de las Ferrari, ¿no? De lo que es retail commerce hoy, retail y retail commerce en el mundo, ¿no? Sí, y bueno, o sea, básicamente termino un poco por un gran... Por esta, digamos, por esta conjunción que es el retail media, ¿no? O sea, si querés, para mí de las dos palabras, la media era la mía, ¿no? O sea, el retail no. O sea, yo siempre hago el chiste de que yo cambié el título y la volanta por el SKU. O sea, porque nunca en mi vida había trabajado en retail, nunca en mi vida había tenido que ver con CPGs y con cosas, con productos de consumo. Y sin embargo hoy, digamos, esas cosas están totalmente cruzadas en el retail media. ¿Y ahí llegás a dónde? Y ahí llego, bueno, aquí, a Walmart, ¿no? Walmart, o sea, manejando el tema de Walmart Connect. Walmart Connect, o sea, yo ¿Eso llevo... en línea de tiempo? Línea de tiempo, enero del 22. Okay. Bueno, en el medio también pasé por el Grupo América, estuve mucho tiempo en Grupo América haciéndome cargo de toda el área digital, en tres aspectos, o sea, editorial, producto y comercial, o sea, con lo cual ahí veía el end-to-end, o sea, nosotros definíamos toda la estrategia y llego acá a hacerme cargo de el área de desarrollo de producto digital dentro de Walmart Connect. Vos sabés que esto es un homenaje, ¿está bien? Ahora vamos a hablar de vengo paseando con los cascos, ahora estamos en Ciudad de México, y esto es un homenaje porque oficialmente te estoy nombrando el Ayrton Senna del retail media, ¿no? Porque sos uno de los pioneros en lo que es retail media. ¿Qué peso? Con Walmart Connect. No, es un reconocimiento. Y tenés que decirnos, contarnos o compartirnos cuáles son los 3 momentos en estos 25 años que para vos fueron más en el tema de retail media, ¿no? Yendo hacia lo que es media, ¿no? Que fueron puntos de inflexión, que vos decís, a partir de este momento se aceleró todo, ¿no? Y te sacó la pandemia. La pandemia no es algo del ecosistema, ¿ah? No fue, vas a ver que en el capítulo 1 hablamos de los movimientos tectónicos, ¿no? Y les recomiendo a todos los que nos están escuchando, lean el capítulo 1 del libro Génesis de un futuro digital, porque estas entrevistas para Ecosistema por 25 son parte de lo que alimentan ese libro. Entonces, ahí hablamos de que estos movimientos tectónicos, como el mobile, que se choca con los marketplaces, y cuando vas haciendo todo esto es un gran terremoto que trae un tsunami que cambia todo el panorama de lo que fue o lo que es la cadena de valor al consumidor final. En el caso de Retail Media, ¿qué fue lo que aceleró todo este proceso? Porque el Retail Media existe desde un montón de tiempo, ¿no? O sea, hemos hablado un montón de charlas que estamos... Siempre la pregunta diciendo, no es nada nuevo. ¿Qué cambió? No, y lo que, digamos, lo que cambió es, voy a tratar de explicarlo fácil, o sea, para que se entienda en palabras cortas o en un mensaje corto. O sea, el retail media existe hace 70 años, desde que se vende la punta de góndola, ¿no? Para decirlo de alguna forma rápida. ¿Qué es lo que cambió? Dos cosas muy concretas, pero con un punto de vista muy diferente. El primero, para eso repusimos la mesa acá, para ponerlo ahí, y que queda lindo. El primero tiene que ver con cómo el retail entendió la oportunidad en el retail media. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque antes lo que se hacía, que uno podría llamar retail media, si le quisiera poner un título, era algo que tenía más que ver con seguir incrementando el sell-out de productos. Era una publicidad. Era un te doy esto a cambio. cambio. De la publicidad. Te doy esto a cambio. O sea, en realidad un plus del merchant. Del merchant. Un plus del merchant. Como el POP, ¿no? El punto de venta. Exactamente. Lo que cambió es que el retail se dio cuenta que aquí había una oportunidad, ¿sí?, mucho más grande de poder monetizar el activo de la influencia que un retail tiene publicitariamente hablando en términos de volumen de audiencia. O sea, no nos olvidemos de que, o sea, aquí en México el volumen de audiencia que pasa todos los días por la omnicanalidad de un retail grande es más grande que el de la televisión. Hay una infografía que presentó el CEO de Walmart hace poco, un número que presentó, creo que fue en los últimos
informes, los últimos reportes, que muestra que cuando la cantidad de americanos que pasan por una propiedad on u off de Walmart es mayor que cualquier CBC o rating de televisión. Exactamente. De medios tradicionales. Eso sí. Eran algo de 200 millones de personas que pasaban. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy el retail es más en media. Sí. Es eso. O sea, es más en media. Bueno, pero ¿qué disparó? ¿Qué es lo que disparó que abrieran los ojos los retailers? Porque tenés, yo te diría, porque hablamos, viste, esto entraría dentro de las olas, ¿no? Sí. Hablamos de la ola de los buscadores, la ola de las redes sociales y la ola del retail media ahora. Pero para que hayan estas olas, tuvo, si querés, movimientos tectónicos anteriores. Mobile fue uno. Sí. Acá yo creo que es la conjunción de mobile de las olas anteriores, porque si no hubiera existido que la publicidad evolucionó, el marketing evolucionó al digital y se generaron los modelos de Google AdWords, de los Ad Network y todo lo que hubo posterior, generó después esa construcción de la ola de los buscadores, la ola del retail de social media, hace que venga otra ola más grande, sí, o distinta o más potente. Y lo que explica esa ola, digamos, primero desde el punto de vista del retail, ¿no? Sí. O sea, el retail entendiendo que la oportunidad esta era mucho más grande y tomándosela en serio, sí, o sea, de alguna manera. Y después está el punto de vista de la demanda, o sea, el punto de vista de las marcas. Y ahí hay dos cosas que son centrales. Sí. Y yo, o sea, quizás me escuchaste 20 veces decirla y perdón, pero es... Pero acá en líderes, no, dale, vamos. La data, sí, okay, y la atribución. O sea, ahora explícala. La data en el sentido del conocimiento del usuario, o sea, entender, y en el sentido del conocimiento del usuario en términos de compra. O sea, no... Eso vendría, si queremos, no, eso bien vendría atado con un momento que está desarrollado dentro de nuestro capítulo, que es la data que nace con el Google Analytics para mí. Cuando empezamos a tener una herramienta como Google Analytics, por nombrar una, como decimos mobile, que es el iPhone 4, sí, el lanzamiento del iPhone 4 como momento, sí, el Google Analytics fue un momento que generó la cultura de datos. Sí. En todo, porque era algo que se masificó y que todo el mundo empezó a medir, que antes no se medía. Y estructurar. Porque Omniture, ¿te acuerdas que costaba sigue costando huevo? Y a estructurar y a poner en valor, porque ese es el otro tema. O sea, vos podés tener data, pero si no la sabés poner en valor, sí, no la sabés activar, o sea, no le podés, desde el punto de vista de la media, no tiene valor. Y hablar de ese modelo de atribuciones que vos vas a hablar ahora, ¿no? Y el modelo de atribución ahí es donde está el poder de la conjunción, Y explica para los que nos están escuchando o viendo, o sea, que esto es un video podcast, depende del canal que estén accediendo. ¿Qué es un modelo de atribución? Modelo de atribución es la capacidad de decirte o decirle a una marca que por cada peso que invirtió en retail media generó una venta de ese producto incremental a la que ya traía, ¿sí? Y poder decirlo de una forma totalmente accurate. Okay. O sea, ese es el modelo de atribución. Y esa la capacidad, o sea, la razón por la cual podés tener ese modelo de atribución es porque eso es el canal de venta. O sea, ni más ni menos. Entonces, no hay ninguna inversión de... Llegás hasta la entrega del producto, ni siquiera hasta el checkout, hasta la entrega del producto. Y hasta saber qué canal. Sí. O sea, saber si hizo pick-up, por ejemplo. Entonces, saber si... una geolocalización y una trazabilidad hiper personalizada, ¿no? Totalmente. Entonces, esa conjunción de conocer quién, cómo, qué compra y cómo activo esa data para generar algún tipo de influencia sobre esa sobre esa actividad de compra. Y después poder medir ese impacto de una forma realista y de una forma empírica, esas dos cosas son lo que explican que sea una ola. Bueno, entonces tenemos la ola, si queremos, de las tres olas. ¿Pondrías como otro momento los datos? ¿Es un momento? Yo creo que sí, que es, o sea... Porque ahí te voy a poner en un apuro, te voy a hacer una provocación, ¿no? Sí, y te voy a... Si lo pones... Te voy a decir algo, y quizás voy a tu provocación antes de que me la hagas. Yo siempre digo que la fuerza del conocimiento de Star Wars, ¿no? La fuerza del digital commerce se conecta, a ver si se conecta en este momento. En estas latitudes, sí, el momentum de los datos todavía no pasó. Okay. Porque lo que tiene que pasar es que salgan las cookies de Chrome. Okay. Y cuando salgan las cookies de Chrome, va a suceder el momentum de los datos. Explica por qué el cookie-less va a ser un momento que es un game
changer total. ¿Por qué? Porque básicamente solamente el 5% de los usuarios que navegan hoy en Internet en Latinoamérica, obviamente en Chrome, que significa el 70 y tanto por ciento de los usuarios, solamente el 5% de esos está autenticado por alguien. O sea, imagínate el nivel de problema que significa perder esa cantidad de datos en el sentido de entender y en el sentido de tener trazabilidad. ¿Y eso por qué no sucede? ¿Por qué no sucede hoy? ¿Por qué no sucede hoy? Ahí me vas a entrar a lo que yo quería llegar, dale. ¿Por qué no? Bueno, hoy existe la cookie, existe Pero ¿por qué no se da en Latinoamérica que no existe más la cookie? ¿Por qué no se da? Bueno, básicamente porque Google no decidió quitarlas de Chrome. Todavía. O sea, y digo, es algo que viene, además parece medio de la historia sin fin, ¿no? O sea, sí, siempre es siempre son 6 el meses. último año, el último año. 6 meses más y bueno. Pero ¿cuándo va a acontecer eso? ¿Cuándo lo ves? Yo creo que va a ser fin de este año. Ok. Y eso va a provocar, que viene con lo relacionado con el tema del Open Data, porque empiezas a hablar de First Party Data, Second Party Data y Third Party Data, ¿no? Correcto, así es. Y básicamente lo que va a pasar ahí es que los que van a revalorizar su propuesta publicitariamente hablando son los dueños de la First Party Data. O sea, aquellos que tengan un registro de parte del usuario y que puedan entender ese comportamiento de una forma verídica con data propia. Y eso es una porción muy pequeña del ecosistema digital en la cual el retail está mejor posicionado que nadie. Bueno, y ahí tenés que ahora desmitificar o sacarnos, porque la gente te siguió hasta que dijiste First Party Data, Second Party Data y Third Party Data. ¿Qué diferencia hay y por qué se diferencia esos niveles de data, de acceso a data, ¿no? La principal diferenciación es quién es el dueño del dato, ¿no? O sea, la First Party Data es un dato que yo capturé de una forma declamativa por parte del usuario, ¿sí? O a partir de una actividad que se produce en mi propiedad. Ejemplo, comprar y vender un producto. Vender un producto. Vender un producto. Sí, vender un producto. También podemos comprar y vender un producto con marketplace. Marketplace también podría ser. La Second Party Data, estamos hablando de alguien que puede agregarle un dato o puede darle una incrementalidad de ese dato que ya uno tiene. Sí. Ejemplo, un medio de pago. Perfecto. ¿Sí? Ahora, la Third Party Data es una data que yo tengo porque pasó por aquí, porque traigo una cookie de alguien que me permite activar esa data en algún medio publicitario propio o de un tercero, pero que no está declamativamente... Que yo como usuario final nunca me diste ese dato. Me enteré. No te enteraste. Mejor dicho, no te di la sesión o el derecho de utilizar ese dato. Correcto. Y hoy eso pasa, o eso es, digamos, viable por esta condición particular que tienen las cookies, que es la capacidad de ser cross-domain. Sí. Entonces, como la cookie va viajando cross-domain, basada o montada en el navegador, hay un montón de publishers. Para los que no entendieron qué es la cookie, es cuando uno entra a un sitio, queda como una cookie, una amiguita, un fingerprint. Un fingerprint que lo que va generando es una huella que dura un tiempo por según cómo esté configurada. Sí, esa en general 30 días. Y lo que hace es darle la información que qué pasó después de que estuviste ahí. Correcto. Que es totalmente invisible para el consumidor. O sea, el consumidor no se da cuenta. Lo puedes configurar, o sea, vos podés configurar tu navegador, publisher, pero nadie configura. Y el publisher número 8 toma esa cookie y sabe qué hizo esa cookie en los 7 que pasó antes. Eso es lo que se va a perder. Eso por todo este tema del movimiento de GDPR, etcétera, que es cierto, o sea, había mucha gente que estaba haciendo mucho dinero con información que nunca dieron. Nunca fue consentida por nadie. Por el usuario, ¿no? Sí. Ahí empieza, si queremos, el segundo, ese movimiento del data first. Impacta sobre lo que es retail media, transforma lo que es petrodatos en ese dato en petrodato, que empezás a poder destilarlo, y la gasolina que transformaste, que sería, si querés, el retail media, la termina de ejecutar. Estoy haciendo una analogía media rara, pero es ese petrodato que se transforma en gasolina, se termina haciendo negocio o termina carburando en un retail o en una marca que termina vendiendo su producto a ese consumidor que generó los datos. Correcto.
Correcto. Y eso además, digo, desde el punto de vista, si querés, olvídate por un momento del retail, ¿no? O sea, miralo más desde la marca. O sea, ¿cuál es el challenge para el CMO o para las agencias y demás? Es que además esto de la cookie va a pasar en un contexto en donde muchas veces esa persona que uno podía invadirla con publicidad o impactarla con publicidad en diferentes medios, hoy tiene o consume el 50-40% de su tiempo en plataformas que no tienen publicidad. Entonces, ahí hay un challenge. O sea, eso es un WhatsApp, eso es un lo que sea. Eso es doble challenge. O sea, porque imagínate que hoy con la cookie, bueno, Programmatic por lo menos tengo una cobertura, tengo un alcance que me saco un tema encima, ¿no? O sea, el día de mañana sin la cookie no van a tener esa posibilidad. Y cada vez más nosotros consumimos tiempo en plataformas que no tienen publicidad. Entonces el desafío para los marketeros, para los CMOs, está cada vez más complejo. Cada vez más complejo. Tercer momento. ¿Cuál sería el tercer momento de todo lo que has vivido hasta ahora? O lo que se viene, porque también puedes decir, mira, el momento que se viene es tal. Sí, yo creo... Porque yo te diría, si me decís a mí, bueno, ahí empieza el comercio colaborativo, que empieza a tener al SKU, al cliente, que generan datos, y al metro cuadrado, o sea, toda el SKU, porque genera a través de lo que es la transacción, marketplace y toda la parte de empezar a tener productos propios o de terceros, el cliente que empieza a generar más datos y me empieza a retroalimentar, y después el metro cuadrado, que puede ser el metro cuadrado o el activo, si querés, on y off, es donde puedo yo empezar a activar esos datos. Bueno, yo iba a ir un poco por ahí. Porque ahí va a comercio unificado, si querés. Yo iba a ir un poco por ahí, o sea, sí, porque el gran challenge que hay hoy, también referido a los datos, sí, o sea, tiene que ver con el dato omnicanal. Sí. O sea, porque hoy la realidad... Omnicanal para nosotros, como retail, como oferta, como marca, es unificado. Se viene por todos los canales. El que es omnicanal es el consumidor. Nosotros somos, si querés, multicanal. Sí, la demanda es omni. Sí, coincido. Pero, ¿y por qué? Porque sí, ok, sé que somos parte de este ecosistema y total, pero digamos, la realidad es que el punto de vista físico sigue representando los 80 altos. Entonces, incluso para seguir madurando el ecosistema, aunque tengas por 50 y 50, el online necesita impactar en el offline para ser rentable. Correcto, y incluso hablando de retail media en particular, lo que necesitamos es entender también el famoso ROPO, que es el Research Online, Purchase Offline. O sea, hoy poder medir eso, ese es santo grial. O sea, hoy tenés 95% de población conectada a internet, pero activás cualquier campaña y no medís absolutamente nada de cómo eso vuelve a un punto de venta físico. Entonces ese es el otro gran momento que todavía no pasó y lo tenemos que construir, ¿no? O sea, todos los programas de loyalty, programas de lealtad, programas de beneficios, lo que tienen que de alguna manera proveer, más allá de su objetivo B2C, que está muy claro y está, digamos, bastante clean, para el retail media lo que tienen que proveer ese tipo de programas es justamente darte esa posibilidad de decir, yo tengo un dato y conozco un usuario, no importa si activo publicitariamente en digital o activo en offline, ¿sí? o en punto de venta físico, voy a poder medir cuál fue la contribución de eso a la venta en cualquier canal. Y eso impacta, esto va para una saga, Jonathan, porque impacta en ese nuevo KPI que venimos hablando mucho y que se viene, creo que siendo el que va a ser la evolución de la tasa de conversión, que es el DORO, ¿no? El Direct Organic Recurring Order, porque es el que te permite medir el impacto on y off de todos los clientes que son post primera compra. Entonces, ahí tenés la recurrencia y tenés donde viene la rentabilidad y viene la sustentabilidad. Y que ese es el gran canal on y off, o sea, ¿no? Volviendo al retail media, ese es el gran challenge de un retail media maduro. O sea, vos hoy mirás cualquier cosa que tenga que ver con retail media en un mercado como el de US o en un mercado como Inglaterra, olvídate de Asia por un momento porque ya parece como otro planeta, pero mirás ahí y el nombre del juego es incrementalidad. Sí. Es, no me importa que me digas cuánto vendí, decime cuánto más vendí a partir de que estoy invirtiendo.
Incrementalidad. Concuerdo. Para ir cerrando, porque sabes que el podcast es tirano en el tiempo, si tenés que definir estos últimos 25 años con una frase que te salga de las entrañas del corazón, así, sin pensarla mucho, ¿cómo definías estos 25 años? Algunos dicen una montaña rusa, otros dicen adrenalina pura, otros dicen diversión, los que son más románticos, ¿viste? Me estoy divirtiendo mucho. Más masoquista. No, yo te diría que lo que se me viene a la cabeza es... El hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. O sea, me parece que nos ha pasado y nos sigue pasando tropezarnos mucho. O sea, creo que de los errores se aprende y es de lo que más se aprende. Pero creo que nos hemos equivocado mucho. Lo importante y lo positivo es seguir evolucionando y seguir caminando. Aprendiendo de nuestros errores. Seguir caminando y aprendiendo de nuestros errores, mirando para atrás y diciendo... es aprendizaje el error, ¿no? O sea, es bueno. eso y también, digamos... No nos olvidemos que somos la primera generación de incomprensionistas. No había de quién aprender. No había de quién aprender, sí. En Retail Media tampoco tenés, sí. no tenés, veníamos hablando de ¿cuáles son los modelos de Retail Media que tenés en Iberoamérica? Y No hay muchos. los contás con los dedos de la mano, sí, total. Eso también tiene su parte positiva, ¿no? Porque estás construyendo sos futuro el de alguna que manera. te sigue, vos sos el lighthouse, ¿no? Correcto. O sea, pero bueno, tiene esa responsabilidad también de ver con buenos ojos al error, y me parece que lo importante del error es, digamos, como encauzarlo, ¿no? Por eso está todo el tema de el MVP y demás. O sea, creo que lo importante es decir, ajustar, pruebo, implemento, ajusto, mejoro y hago todo el ciclo. Y la mejora continua y saber que lo podés hacer quizás, ¿no? No en el core del negocio, sino que lo podés implementar ahí y decir, pruebo, me equivoco, me funciona, esto escala, listo, es el next step. Y me parece que también en ese sentido la hoja en blanco está muy buena, ¿no? O sea, yo por lo menos soy muy amigo de la hoja en blanco. De nuevo, Jonathan, mi amigo, estimado, gracias por el estar en tiempo. este ecosistema, en estos 25 años, y por formar parte de si queremos, homenaje que estamos haciendo a todos los que nos permitieron llegar a esta madurez de ecosistema de estos 25 años y que nos permite construir lo que se viene, ¿no? Porque Génesis, un futuro digital, tiene como objetivo entender el pasado para dominar el presente y poder estar preparados para el futuro, ¿no? Sí. Y esto es parte de lo que tenemos que seguir construyendo como un ecosistema colaborativo. Pero esto es un comienzo y seguimos con más Ecosistema por 25. Los invito a ver las otras entrevistas, otros podcasts que tenemos con nuestros líderes de la industria que nos han permitido construir este ecosistema colaborativo en estos 25 años. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.